protocolo. Ahí está, bienvenidos. Entonces, vamos a hablar del protocolo. Estamos, recuerden, hablando de este tema de derecho notarial, que bueno, era en esta sesión hablar específicamente del protocolo y que bueno, por ahí tuvieron ustedes ya oportunidad de tener esta lectura, de la ley, precisamente de la ley de notario, que por ahí ustedes ya han analizado y que pues precisamente vamos a hablar de este protocolo, o a lo que se refiere en cuanto a este protocolo, en cuanto a la ley, y también vamos a ver el reglamento de la ley del notario del Estado de México para señalar, bueno, pues qué es este protocolo, ¿no? Vamos a ver qué es a lo que se describe esta situación. Primero, decirles que el protocolo van a existir de distinta denominación. Existe un protocolo ordinario, un protocolo electrónico, un especial y un especial federal. Esto es en cuanto a qué tipo de protocolos existen. Pero debemos nosotros señalar, bueno, pues qué es este protocolo, ¿no? El protocolo es el libro o conjunto de libros físicos o en su caso electrónicos que se forman con los folios físicos o electrónicos. Recuerden, nosotros hemos estado analizando estos protocolos que yo les he estado mostrando por aquí en clase. Son dos distintos protocolos y así puede ser una escritura, puede ser un testamento, puede ser, bueno, cualquier situación que se señale aquí, un poder. Bueno, pues es parte de un protocolo, es parte de una escritura que pues tiene que tener una nomenclatura, tiene que tener un número para que esto, bueno, pues sea correcto. Esto en cuanto a el protocolo se refiere. Ahora bien, cuando hablamos de este protocolo, vamos a hablar que no solamente es uno. Esto así como ustedes lo puedan ustedes percibir, que esto es una escritura que tiene tantas hojas, ¿no? Por acá. Esto es un instrumento, ¿no? Esto es una escritura, ¿sale? Entonces, vamos a decir que cuando se conforman todos, se va a formar, pues, este protocolo, ¿sale? Recuerden que estos libros que nosotros vamos a ir formando, bueno, el notario tiene que ir formando. Recuerden que por ahí habíamos comentado que iban a ser 150 instrumentos o escrituras, se refieran, para formar un libro, ¿no? Un legajo, ¿sale? Esto así se refiere. Entonces, dice, protocolo es el libro o conjunto de libros físicos o electrónicos. Recuerden, recomendábamos que había electrónicos o había físicos, eh, separados y numerados progresivamente en los que el notario asienta y autentifica con las formalidades de ley los actos y hechos jurídicos otorgados ante su fe, así como los libros de cotejos y sus correspondientes apéndices e índices. Bueno, el protocolo es cuando va a señalar una escritura, un acto, un poder que, bueno, pues requiera esa situación. También existe el libro de cotejos. El libro de cotejos principalmente es cuando nosotros llevamos a certificar, que ahora dirían ustedes, bueno, pues es una copia certificada. Bueno, esa copia certificada que ustedes van a certificar con el notario, por ejemplo, un cotejo de un contrato de compraventa, únicamente lo coteja. El notario no hace otra inscripción, únicamente es un cotejo de que se le tuvo ante su presencia, pues un contrato y únicamente lo coteja, que efectivamente es una copia fiel de ese documento. Es como una copia certificada, pongámoslo dentro de ese término. Por ejemplo, les voy a enseñar mi hijo de mi cédula. Aquí está, miren. Esta es mi pequeña cédula. Yo la mandé sacar en copia certificada. Miren, esta es mi cédula profesional. Así. Sí. Esta es mi cédula profesional. Así. ¿No? La de ustedes va a ser un acta de nacimiento.
perdón, pero es como si fuera un acta de nacimiento. No recuerdo tener ahorita a la mano una, pero la busco. Esta es la original, esta es la que me extendieron, ¿no? Esta es mi cédula profesional. Y yo la mandé, pues, cotejar, ¿no? Yo la mandé cotejar, así. Ojalá la puedan ver. Es igual, es exactamente igual. Si se dan cuenta, bueno, pues esta parte está de este lado. Y si la volteo, bueno, pues es la otra parte, ¿sale? Y en la parte de atrás de esta copia certificada tiene unas letritas, ¿no? Que a lo mejor ustedes no van a poder ver, pero se los voy a leer, que dice este texto. Y dice así: yo, licenciado Jaime Vázquez Castillo, titular de la Notaría Pública número 164 del Estado de México, con residencia en esta ciudad y notario del Patrimonio Inmobiliario Federal, certifico que cotejé en dos tantos la presente copia certificada, que es una reproducción fiel de su original que tuve a la vista y que va en una hoja útil solo por el anverso y que consiste en la cédula profesional con efectos de patente para ejercer profesionalmente en el nivel de licenciatura en Derecho, con número 52 41244 en número y en letra, expedida el 7 de agosto del 2007 por Víctor Everardo Beltrán Corona, director general de profesiones de la Secretaría de Educación Pública, en favor de José Velázquez Contreras, con la que cotejé a solicitud del mismo, según asiento con número de registro 9351 de fecha 26 de febrero del año 2015, del libro de cotejos, ahí está, libro de cotejos en la lámina, marcado con el número 03 de los de su clase del protocolo a mi cargo, en términos de los artículos 117 de la Ley del Notario y 51, fracción quinta del Reglamento de la Ley del Notario del Estado de México, etc. Tlalnepantla del Brás, a 26 dije, de junio, ¿no? Entonces, esto es un cotejo, esto, esto. Ahora, esto habla que existe entonces un protocolo. Visualicemos esa parte ahí con los notarios. Tenemos un protocolo. Tenemos también un libro de cotejos, que es este, cuando es una copia certificada, nada más cotejamos que era fiel de su original. Tengo otros ejemplos. Déjenme ver rápido si encuentro uno. Un segundo. Déjenme ver si encuentro rápido. Los jóvenes, discúlpenme, no lo ubiqué rápido. En sí era un contratito, un contrato X de compraventa y lo mandamos cotejar, pero quería que ustedes vieran esa leyenda de ese cotejo. Lo busco y en la próxima clase se los mostraré. Entonces, para que ubiquemos entonces, tenemos este protocolo que va a ser ese libro donde el notario cada 150 instrumentos, cada 150 pues escrituritas. Por ejemplo, esta es la 66,785. Esta. Y esta es la 66,786. O sea, son consecutivas. Esta y esta, son consecutivas. Ahora, para tener nosotros estas dos juntas, esto va en el protocolo, todas estas, ¿no? El notario no puede empezar de uno cada vez que se reúnan 150, porque habría un desorden total. El notario cada 150 tiene que mandar empastarlas, ¿sale? Cada 150 escrituras, ¿sale? Las manda a empastar y las deja ahí en protocolo. Y el protocolo, pues no es un solo libro, son todos los libros que va haciendo. Imagínense cuántos libros tiene, llegando a
785 escrituras, o sea, desde que empezó el notario, fíjense cuántas escrituras ha hecho el notario. Entonces, imagínense, pero cada 150 va a ir a encuadernar, va a ir a empastar este, este protocolo, ¿sale? Entonces, imagínense. Ahora bien, también dice que sus correspondientes apéndices e índices, bueno, y miren ustedes, ¿qué es eso? Miren, cuando el notario esta escritura o este instrumento ya lo tenga en el protocolo, asimismo deberá tener un apéndice, es decir, para que este sea válido, este protocolo sea válido, tiene que corresponder a el mismo apéndice, en su mismo número, pero ¿qué estará en el apéndice? Bueno, en el apéndice estarán en los certificados de inscripción de esa escritura, estarán los recibos de pago predial, estará el traslado de dominio, estarán algunas otras certificaciones, documentos con que el notario avaló hacer ese trabajo. ¿Sale? Bajo estos términos, el notario va a avalar y le da esa validez de hacer esa escritura, ese instrumento para formar el protocolo, tiene que tener esa autorización y que debe de reunir ciertos requisitos en los apéndices y que deba de tener todos esos apéndices completos en los cuales va a dar por válido esa escritura, ¿sale? Entonces todo va conforme a derecho, es decir, son requisitos que para hacer la escritura debió de pedir. Todos los documentos que te pide el notario no es que no sirvan o que cuando ves tu escritura no los tenga todos, no, hay una copia en ese apéndice, en ese índice, ¿sale? El apéndice eh, um, requisitos con los que valida la escritura. Y el índice es otro libro donde refiere tal número de escritura, tal número de instrumento y lo refiere con qué trámite es. Y en el cual quien es el usuario, quien solicitó, pues firma que efectivamente solicitó esa escritura, ese instrumento, para si el notario tiene alguna duda, se va directamente al índice, ¿no? Es el libro índice y refiere, mira, tal escritura es de tal, y fue de tal fecha y está en tal trámite, ¿no? Para eso es precisamente ese es el índice. De hecho, viene muy identificado a los índices, al libro índice que tenemos nosotros en los juzgados. Si ustedes han tenido la experiencia de ir a un juzgado y cuando quieran revisar la existencia de un expediente porque lo tienen perdido o porque lo quieren retomar, refieran o revisen el libro índice y ahí refiere por orden alfabético. En este caso en el juzgado es por orden alfabético y pueden ustedes verificar 1, 2, 3, 4, 10, 20 años de todos los procesos que ha llevado este tribunal y bueno, pues ahí verificar efectivamente cuando se inició, en qué fecha, qué número de expediente tiene, si ustedes lo quieren revisar así. El notario va a ser más fácil porque el notario pues tiene el número consecutivo y va a decir, bueno, pues aproximadamente en tal fecha, ¿no? Y de ahí va a empezar a buscar esta escritura o esta antecedente. Esto, bueno, pues porque así se debe determinar, es su obligación del notario. Continúo, voy a cambiar de diapositiva. Como dije, los protocolos pueden ser físicos o pueden ser electrónicos, dependiendo del formato en el que se encuentren los folios que contengan los actos o hechos jurídicos en los que el notario haya otorgado su fe. Normalmente sí hay ya electrónicos, pero algo oficiosamente, recuerden que deban de ser físicos. Casi la mayoría van a ser físicos, aunque no refiero que vaya a no existir los electrónicos. Por allá dice... El protocolo electrónico, fíjense, el protocolo electrónico, no sé si ven aquí en la diapositiva, aquí está. El protocolo electrónico es el libro o conjunto de libros en formato digital que se forma en folios electrónicos separados y numerados progresivamente, en los que el notario asienta y autentifica con las formalidades de ley los actos jurídicos que fueron realizados de forma electrónica y otorgados ante su fe, así como sus correspondientes apéndices e índice. Entonces, igual, así como lo va a ver físico,
Si él llega a ser alguno electrónico, pues deba de tener ese registro también de forma electrónica y que acuérdense que ahora pues ya tienen la firma electrónica, ya tienen los famosísimos códigos QR, entonces tienen ya las plataformas adecuadas para que el notario, si quisiera hacer todo digital, lo pueda hacer digital y ya no tenga que haber pues nada físico. Esto, recuerden que estamos entrando a la era digital y que básicamente todo pues es de forma electrónica. Ya pues físicamente va a haber muy pocas situaciones y bueno, pues recordemos que hoy pues todo es electrónico. ¿Cómo sería un folio? ¿Cómo podemos nosotros identificar algo electrónico? Voy a buscar aquí rápido en el tribunal electrónico para que ustedes identifiquen cómo podría ser y cómo tener estas certificaciones, estas firmas electrónicas y que el notario debiese de tener estos parámetros en su lugar. Un segundo, voy a abrir el tribunal. Recuerden que el internet está lento. Ahí está, ahí vamos. Se los voy a compartir. Bueno, voy a buscar nada más para que vean de qué se trata, ¿eh? Supongamos que esto es lo que hace el notario, ¿no? Él, como dice, lo hace de forma electrónica, ¿no? Aquí tienen, por ejemplo, aquí únicamente hay una aclaración de un auto. Bueno, pues igual el notario tendrá que hacer algo muy parecido a esta situación. Y aquí lo que nos interesa identificar es esto, miren, esto. Este sellito que ustedes puedan ver aquí, este sellito es lo importante. Este. Si el notario pues no lo tiene o no lo hace, este sello es la cadena de firma original, ¿sale? Y al último, no alcanzó a visualizarlo. Al final, a ver, voy a volver a cerrar y voy a volver a entrar para que vean ustedes el código QR que tendría que ser, en este caso, el sello digital. Para que lo vean aquí muy rápido. Miren. Esta evidencia, pues es la importante, ¿no? Esto. Esto es lo que nosotros tiene validez. ¿Sí? Aquí está la cadena de firma original y aquí está el certificado en código QR de que esta pues actuación es válida, ¿no? Ahora todo es bajo estas circunstancias, aquí están, y esto nos refiere que nosotros ingresamos pues algo, ¿sale? Entonces, este podría ser un ejemplo, lo que pasa es que no tengo un ejemplo que darles en materia notarial, pero si no me recuerdo, así debe de ser, porque cuando nosotros nos emiten del Archivo General de Notarías o nos emiten del IFREM, del Instituto de la Función Registral, una inscripción, nos emite algo muy parecido. Entonces, bueno, pues en materia notarial debe de tener esta cadena original, que es con la que firma el notario, y la certificación como el sello del código QR para darle validez a el acto que se llevó a cabo. Entonces, bueno, pues si se dan cuenta ustedes, pues ya también puede ser de forma electrónica y ya no tenerlos de forma física. Esto, bueno, para que ustedes puedan identificar esta situación, ¿sale? De este protocolo electrónico, que bueno, pues es más al alcance. Si bien es cierto, existen fugas, sí, pero bueno, pues ya ahí indicará. ¿Sale? Bueno, dejamos de lado
este ejemplo y continuamos. Dice, para el caso de que los folios físicos, así dice, la Secretaría asentará en los folios entregados por el colegio en una hoja en blanco, razón que contenga el lugar y la fecha de autorización, el número, bueno, ahí está, ¿no? Cuando el protocolo sea físico, el notario que solicite, acuérdate que el notario puede pedir 150 folios, ahí se los manda, den 150 folios, aquí están, porque acuérdate que el colegio es quien va a entregarlos a solicitud del notario, o sea, cada que el notario acabe 150 folios, el notario debe de pedir otros 150, y así, se acaban, solicitar 150, se acaban, solicitar 150, estos folios tienen un valor, o sea, el notario tiene que pagar al colegio esta impresión de estos folios para que puedan ser, pues, válidos, ¿sale? Entonces, cuando el notario solicite estos folios físicos, la Secretaría, acuérdense, de Justicia y Derechos Humanos, va a sentar en estos folios que son entregados por el colegio, en una hoja en blanco, ¿sale? La razón que contenga el lugar, o sea, dónde se entregaron, cuándo se autorizaron, el número de folios entregados, mismos que deberá sellar individualmente, ¿vale? El volumen o volúmenes a los que correspondan, el nombre y apellido del notario, el número de la notaría y su lugar de residencia, ¿sale? Para poder hacer el notario esto, ¿sale? Entregarte esto es una copia certificada nada más, una copia autorizada, pero cuando se entreguen los folios originales, o sea, ya cuando se entreguen la escritura, déjenme ver si tengo una escritura por aquí. Si no, licenciado, no se preocupe, nos la puede enviar a Classroom como ejemplo. Ah, sí, no se preocupen. Nada más quería ver si por aquí tenía una. Aquí está, miren. Le saco copia y con gusto se las mando. El folio, bueno, pues son marcados con las identificaciones del el notario. Entonces ya vienen pues marcados estos folios con el notario y que no se preocupen, les saco una foto o se los escaneo y se los mando al Claro para que ustedes vean este ejemplo de esta escritura, esta escritura es un poder, ¿sale? Y que finalmente pues tiene que estar bien identificada y que no confundamos de una copia autorizada de una escritura ya original bien hecha. Entonces, estos son los datos que debiese de recabar o debiese de asentar en cada una de estos protocolos la Secretaría junto con el colegio, ¿sale? Dice ahí, así como la expresión de que estos folios solamente deban de ser utilizados por el notario para quien se autorizan, por su asociado o por quien legalmente lo sustituya en sus funciones. Aquí el notario tiene que tener, pues, debe de identificar, pues, correctamente lo que está haciendo o lo que deba de estar haciendo para evitar, pues, cualquier mala utilización. O, por ejemplo, no sé si ustedes en la práctica, ustedes, pues, por ahí hayan escuchado, no, pues es que algún notario tiene un protocolo y que te puede hacer alguna escritura ahí ya viejita, ¿no? Bueno, pues eso es casi imposible porque el colegio junto con el notario, deban de encuadernar precisamente ahora se les llama encuadernar estos protocolos para evitar eso, que notarios puedan hacer mal uso de estos folios que tienen por ahí abandonados y que aparezca de la nada una escritura de hace 10, 20 años que supuestamente se llevó a cabo un acto jurídico. Esto para evitar, bueno, pues que el notario pueda hacer mal uso de sus funciones y que tenga, instrumentos o algún folio que yo sí, la verdad sí he escuchado
que dicen luego los dicen, no, pues yo conozco un notario por allá en Hidalgo. Aquí en el estado es muy complicado que lo haya, porque sí están bien, bien así estrictamente, ¿no? Que no se va a cabo, se cancela, ¿no? Y lo cancela y lo regresa. O está en el protocolo, pero pues está cancelado y ya no puedes utilizarlo porque se supone que está cancelado. Porque no se llevó a cabo, porque no se reunieron los requisitos legales, por cualquier situación. Entonces, bajo esa modalidad, refiramos que, bueno, pues no existen estos datos, ¿no? Por poner un ejemplo. Ahora bien, si nosotros podemos o podríamos tener la oportunidad de hacerlo, tengan mucho cuidado porque posiblemente sea una falsedad de declaración y bueno, pues casi casi estarían diciendo que el notario lo van a correr porque pues recuérdense uno de los requisitos, pues actuar con toda veracidad posible, acuérdense la falta de probidad y imagínense esa situación y que pues a nadie lleva nada, ¿sale? Por eso es que el notario tiene fe pública. En esa hoja, regresando al protocolo o la entrega de protocolos, en esa hoja en que conste esa razón, deberá encuadernarse al principio de cada volumen autorizado. Por eso dije, una vez que nosotros o que el notario tenga el número solicitado para hacer este libro, esa hoja que le entregaron al notario con esos folios, debe de encuadernarse al principio porque hace referencia precisamente a eso. Y recuerden que en el libro índice se van a hacer esas referencias de a quién son o de cuál es el acto que está certificando o que está dando fe el notario para evitar, bueno, pues esta situación. Y por eso está tan reducido el número que cada 150 folios en cada uno de estos libros, para evitar, bueno, pues que se pueda hacer mal uso de estos protocolos o de estos folios y que, bueno, pues el notario pueda hacer una mala actuación. Dice, para la entrega de folios electrónicos por parte del colegio, en cuanto a los folios electrónicos, la Secretaría deberá crear una base de datos en la que se asienten esos datos establecidos, los mismos. La Secretaría comunicará al colegio y al archivo la fecha de autorización de estos folios físicos y electrónicos para su control correspondiente. Entonces, les digo, aquí por lo menos en el Estado de México va a ser casi imposible que el notario te realice una actuación que digas, no, es que quiero que me la hagas de hace un año. No, o sea, no es posible. El notario no va a poder hacer eso. Y el notario que diga que puede hacer eso, la verdad es que podamos nosotros pensar que es un acto fraudulento. Ojo, pueda ser un acto fraudulento, jóvenes. Un Porque, coyote. Fernando, No, digo que un coyote. Notario coyote. sí, en vez de notario debe ser un coyote, ¿no? Pero ¿qué creen? Que todavía existen algunas personas que todavía andan coyoteando, que engañan, ¿eh? Engañan a las personas informándoles que efectivamente les van a llevar su trámite con notario y les van a sacar una escritura. La verdad es que no sé cómo lo hagan. Bueno, más bien sí sé, pero va a ser imposible, ¿no? Ese carácter va a ser imposible que se pueda tener. Entonces, por favor, tengamos estos datos bien correctos, bien concretos en cuanto a la utilización que podamos hacer esta referencia, ¿sale? Por favor, no se dejen engañar y ustedes no sean de esos abogados que digan, sí, yo te lo realizo, cuando en verdad un abogado no puede hacer una escritura notarial. Podrá gestionarla con el notario, pero el notario va a pedir la presencia de todas las partes intervinientes precisamente para darle fe y legalidad a esa actuación. Pero si ustedes no asisten con el notario, es más, nunca lo conocieron, tengan como ese temor de que esa escritura, pues, no es válida y posiblemente nunca ha estado inscrita en el registro público, hoy Instituto de la Función Registral, ¿sale? Entonces, tengamos esa mucha precaución de este tema. Ahora bien, este protocolo, que como dije es pues la fusión de todos estos instrumentos, estas escrituras, pues el notario, una vez que recabe toda la información y una vez que se cumpla el término legal, que como hemos dicho, el notario puede guardar y tiene la obligación
de guardar estos protocolos 5 años nada más. Es decir, ¿qué significa eso? El notario nada más debe tener en su poder las inscripciones o las escrituras de hace 5 años. Así como se vaya venciendo el término, tiene que irlo entregando a el Archivo General de Notarías. Esto para su resguardo. Entonces, bajo esa modalidad que hemos estado diciendo, que esos protocolos son cada 150 escrituras o instrumentos, debe de encuadernarlas y las debe de enviar cada 5 años. O sea, si un notario ahorita que se viene el 2022, tiene que mandar las del 2017, más o menos. Debe de mandar o de la del 2016 o la del 2017 para que archive esa precisamente en el Archivo General de Notarías y le manden nuevos protocolos, esto pues para que realice todo su desempeño en el siguiente año calendario. Entonces, eso es obligatorio. Y pues precisamente como el notario depende del gobierno del estado, del gobernador, de la Secretaría de Justicia, del Colegio de Notarios, del Archivo General de Notarías, bueno, pues este protocolo que está haciendo el notario va a pertenecer siempre al Estado. O sea, no le pertenece a nadie más, ni el notario es dueño de ese protocolo. El notario puede decir, no, no, no te lo lleves, es mío, porque yo lo hice. No, no, no. Únicamente le mandan esos folios al notario para que realice los actos que deba tener autorizados o que pueda autorizar, y de ahí lo tiene que mandar o lo tiene que regresar a el Archivo General de Notarías para que éste los resguarde. Y en cualquier momento pueda hacer uso, pueda analizar, y que alguien quiera pedir una copia certificada de esa escritura de hace 20, 30 o 40 años, pues puedas ir tú al Archivo General de Notarías y ahí se encuentre tu protocolo, o en este caso tu escritura, dentro de un libro, ¿no? ¿Cómo lo vamos a identificar o cómo lo podríamos identificar? Bueno, por ejemplo, haciendo esta referencia, pues aquí dice, ¿no? Hemos dicho, instrumento número tal del volumen 750 del folio 121 bajo la escritura de compraventa. Entonces, ya tengo yo los datos para ir a buscar con este notario cuál es o dónde está inscrito esta escritura. ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cómo voy a ir yo al archivo a solicitar pues copia de lo que yo esté solicitando? Cualquier acto que yo esté solicitando, pues debo de llenar un formatito único. Aquí está este formatito único del Archivo General de Notarías. Este formatito, pues como lo dice así, es único. Déjenme ver si lo encuentro rápido en la red para que ustedes vean, porque no se alcanza a identificar. Formato único para trámite del Archivo General de Notarías. Ahí está. Si lo abrió. Y se los comparto. Está bien. Este formatito va dirigido al jefe del Archivo General de Notarías, como aquí lo pueden ustedes apreciar, luego es un poquito más grande. Este formatito, bueno, no hay trámites urgentes. Normalmente en el Archivo General te van a tardar entre 10 y 15 días, no más. El solicitante, aquí ponen ustedes quién lo solicita, con domicilio en tal y con qué carácter. Ojo, únicamente puede solicitar esta escritura, estas copias, únicamente el interesado. ¿Quién es el interesado? Quien tenga la capacidad, tenga la personalidad, tenga la legitimidad de ser el titular. Puede ser el albacea, puede ser el apoderado legal de la persona, pero únicamente ellos. No puede ir yo, José Velázquez Contreras, a solicitar unas copias certificadas de una escritura de un cliente. Yo no puedo ir, porque quien tiene que asistir a solicitarlo, quien tiene que presentarse es la persona interesada, ¿sale? Única y exclusivamente la persona interesada es la que debe de asistir, ¿sale? Por eso ponen ahí en carácter de que se expida mi consta. ¿Qué quieren ustedes? ¿Una copia de qué? ¿Simple o certificada? ¿O quieren ustedes un testimonio
fotocopiado o mecanografiado. O quieren un documento del apéndice. Recuerden que vimos del apéndice, ya sea simple o certificado. Esto, ustedes tienen que hacer esta referencia, tener esta referencia en cuanto a saber qué es lo que ustedes quieren. ¿Sale? ¿De qué? De la escritura número tal, de fecha tal, del volumen número tal, elaborada ante la fe del notario, el licenciado número tal del Estado de México, del Distrito Judicial de tal. La fecha y la firma. Estos datos se encuentran precisamente, con eso está en la escritura, bueno, pues precisamente tienen ustedes posiblemente una copia, ¿no? De esta escritura y que ustedes necesitan los documentos o una copia certificada o un testimonio que sería una segunda escritura, ¿no? Ustedes ya solicitarán qué es lo que requieren, pero recuerden que las únicas personas que lo pueden solicitar, bueno, este, es el archivo y únicamente quien la puede solicitar, pues es el interesado, quien tenga esa legitimidad para solicitar, porque pues no cualquiera puede ir. De hecho, desde que te pasan, te dicen, ¿usted quién es? Y si está su nombre. Si no está tu nombre, pues no puedes pasar. ¿Que va la esposa? Bueno, pues tráigase el poder o tráigase que es el albacea o el hijo que es el albacea. El abogado, solamente si es el apoderado, es quien puede solicitar y tienes que llevar el poder notarial que te atribuya esa legitimidad, esa capacidad para poderlo hacer. Esto si vas al archivo y que para eso vas a tener esos datos, ¿no? Entonces, bueno, esto en cuanto a poder solicitar este dato, solicitar estas copias, que bueno, para eso te van a servir esos datos de identificación de él. Ahora, ustedes dirán, oiga, Ligue, es que no tengo nada, ni siquiera sé en qué fecha. Bueno, ahí va a estar más complicado porque se tiene que mandar a hacer una búsqueda y la búsqueda te la van a cobrar por año. Entonces, sí se puede localizar, tienes que llevar el nombre, tendrás que llevar el CURP y tendrás que llevar algún otro dato. Un segundo, por favor.
Perdón, jóvenes, una situación personal, fui a hacer una escala técnica, ya regresé. Discúlpenme. Sí, licenciado, no Este, se preocupe. gracias. Entonces, indicamos esta situación en cuanto a el protocolo va a ser siempre el dueño del Estado. El notario no se los puede quedar, decir, no, son míos, no, definitivamente no. Indica entonces que transcurrido ese término bajo el cual el notario tiene la obligación del resguardo de los 5 años, tiene que remitir todos los libros respectivos al archivo para su resguardo definitivo. Y nosotros poder hacer entonces esa búsqueda, solicitar esas copias y pues nos las deberán de entregar. Para el caso de los libros en formato electrónico, igualmente el archivo deberá emitir los lineamientos bajo los cuales se realizará la revisión de los mismos. Bueno, esta situación no me ha tocado verla, pero sé que mandan unas memorias, unos discos sólidos de resguardo a el archivo general y este archivo hace respaldos, porque acuérdense que todo puede faltar o todo puede fallar, ¿no? Entonces, finalmente sí existen los folios electrónicos, pero deberán también tener ese resguardo. No sé si los impriman, la verdad es que no lo sé, si hacen alguna impresión en cuanto a este resguardo. Lo que sí sé es que los mandan a través de unas memorias de USB o algunos discos duros, que bueno, pues ahí se resguarda toda esa información, igual durante vaya transcurrido el tiempo. Entonces, ahí está. En cuanto al colegio, igual a costa de los notarios, los proveerá de los folios físicos y electrónicos necesarios para asentar los instrumentos con las siguientes características. Entonces, ¿cuáles son los folios? Bueno, indiquemos que los folios son las hojas, son estas hojas que se tendrán que utilizar por parte del notario. O sea, el notario tiene que ocupar esas hojas oficiales que le están mandando el archivo. Entonces, estas hojas deberán tener 34 centímetros de largo por 21.5 de ancho, lo que nosotros indicamos que es una hoja tamaño oficio, un poquito más alta, un poquito más ancha, centímetros, milímetros, casi casi, pero es para identificar esa situación. Y que si ustedes podrán percibir, cuando tengan una escritura en la mano, pues normalmente viene como una textura más gruesa, como si fuera una opalina o fuera una opalina delgada, que fuera, bueno, pues con más representación, ¿no? La escritura. En estos folios, en estas hojas, se deberán asentar en ellos las escrituras y actas con las firmas autógrafas, ya sea electrónica, bueno, firmas, ahí la autógrafa o la electrónica del notario. O sea, las partes, realmente las partes que se presenten ante el notario únicamente firmarán algún protocolo, algún requisito que se requiera, el contrato y demás. No es necesario que en la escritura venga la firma de las partes, realmente no. Únicamente se requiere para, pues precisamente en eh, en los folios, que estén ahí en el libro de los folios, que estén pues todos estos requisitos que vamos pidiendo, pero realmente la escritura, si ustedes pueden ver alguna, que en cuanto les pueda les subo una para que ustedes vean los ejemplos, vean que nada más tiene la firma del notario, precisamente porque les va a dar fe y legalidad a esa actuación. Y entonces, bueno, pues no necesita otra cosa más que esa inscripción. También, como lo mandó a inscribir el notario directamente al IFREM, bueno, pues ya viene esa autorización preventiva y definitiva correspondiente y dónde se inscribió, en qué volumen, en qué es volumen, partida, partida y volumen, libro y sección se han inscrito en el IFREM correspondiente. Y si es que sea el caso de un folio real electrónico, que hoy en día, bueno, pues ya inscriben en este folio real electrónico y que debiese ser mediante esa forma. Así debiese de pues, ser. Dice, y a continuación en dichos folios se asentarán las notas complementarias en tanto existe espacio para ello. Bueno, normalmente sí existen espacios.
Y bueno, pues en caso de que no, bueno, pues van a testar, van a decir, todo esto no está utilizado. Si fuese necesario asentar alguna nota complementaria y no hubiera espacio en el folio del protocolo, se asentará la mención pertinente al final de este y en fojas de papel común se efectuarán dichas notas complementarias que se agregan al apéndice. En cuanto a los folios de protocolo, tendrán a los lados un espacio en blanco de 3 centímetros en su parte interna y de 2,5 centímetros en el exterior. Bueno, esto es en cuanto a así, aquí tenemos 3 centímetros, aquí en la parte central, en la parte inferior, 3 centímetros, y en la parte externa de 2,5. ¿Por qué de este lado se manejan 3 centímetros de donde inicia y del lado final 2,5? Bueno, recuerden que va encuadernado. Entonces, para ir encuadernado te roba aproximadamente entre 1 centímetro, ¿no? Como 8 milímetros. Entonces, pues este centímetro, pues básicamente es para el doblez. Cuando ya esté encuadernado, al momento de abrirlo, se puede abrir correctamente y se pueda, pues, emitir, pues, una copia o algo que se requiere. Por eso es que del lado interno son 3 centímetros y del lado externo únicamente 2 centímetros, que básicamente, pues, nada más va alguna firma o va algún dato. Llevará impreso en el ángulo superior derecho, que es el ángulo superior derecho, el número de folio, que será del 1 al 150, el número de volumen y el número de la notaría y la residencia de este lado. Bueno, en esta situación, bueno, recuerden que es una copia autorizada, todavía no es la legal, pero bueno, pues ya cuando tengamos la escritura, aquí debería de aparecer cuál va a ser el folio y en este ángulo. Si lo podemos ver, así lo tiene. No, pues esta no lo tiene. Que debiese de tenerlo, pero no lo tiene. Pero he visto otras que sí tienen. Esta en particular no lo tiene, porque es un poder notarial, pero en las escrituras, la verdad es que yo sí he visto en el anverso cuál es el folio que se refiere, que es del 1 al 150, que he hecho distintas veces, que únicamente por cada libro encuadernado, nada más es del 1 al 150. Esto en cuanto a el volumen, número de notaría y la residencia que se trate esa notaría, ¿sale? Esto para identificar, normalmente pues va de este lado, aquí, arriba, ¿sale? Y serán autorizados y sellados cada uno por la secretaría. Entonces, aquí llevan esa información. Pues obviamente no va a ser la copia para hacer algunos trámites administrativos, aquí, ¿sale? Y de este lado va siempre el sello, que ya habíamos comentado cuál es este sello, ¿no? ¿Qué características debiese tener este sello? ¿Vale? Cuando se trata de un folio electrónico, cuando ya es un folio electrónico, bueno, pues tendrá las mismas características que forma que el protocolo físico. Exactamente igual, nada más que no se imprime. Es lo único, no se va a imprimir, formándose por 150 folios electrónicos que conservarán en la medida de lo posible las características de su contraparte física. Será utilizado inicialmente en casos de cancelación de hipoteca respecto de inmuebles adquiridos a través de instituciones públicas de vivienda social. Ahí está para qué necesitamos un protocolo electrónico. Cancelaciones de hipoteca, y inmuebles adquiridos a través de instituciones públicas de vivienda social. Entonces, estos dos trámites tendrán que ser electrónicos, que el notario pueda hacerlos de manera electrónica. Fernando. Profe, disculpe que lo interrumpa, pero le quería pedir permiso para ausentarme en lo que sigue de la clase para poder acudir a la institución académica y pagar mi colegiatura. Hombre, no, sin decir, no se preocupe. Ahorita déjale paso. Me pongo aquí en la lista. Que usted estuvo. Más vale pedir perdón que pedir permiso, diga, licenciado. Por favor. Bueno, pero ya me avisó. Adelante. Entonces,
tenemos que tener estos elementos, estos datos para que nosotros, pues, no se nos olvide. ¿Sale? Ahí está. Asentando estas firmas electrónicas de las partes y del notario que autoriza y de quien legalmente lo sustituya. Recuerden que el único que puede firmar pues es el notario porque pues para eso es su función. Para efectos de lo contenido en el presente párrafo, la firma electrónica de las partes requiere del certificado digital de firma electrónica emitido por la unidad certificadora del gobierno del Estado, en términos de la Ley de Gobierno Digital del Estado de México y municipios y demás disposiciones jurídicas aplicables. Entonces, aquí una situación, yo nunca, discúlpenme, habría que investigar, la verdad es que yo nunca pues al menos en este pequeño tiempo que se empezó a trabajar con las firmas electrónicas, nunca había escuchado esta unidad certificadora. Es decir, que para sacar una firma electrónica para trámites notariales tendrías que ir a una unidad certificadora de este gobierno de México, del Estado de México, para que te emita una firma electrónica. La verdad es que no la había escuchado, no sabía que existía, porque además el notario no realiza folios electrónicos. Preferentemente el notario siempre va a hacer folios físicos. Aunque tenga autorizados los folios electrónicos, creo y considero que todavía no están acostumbrados los notarios a hacer estos folios electrónicos. Entonces, preferentemente en todas las notarías, y les digo porque mi hermana trabaja en una y nunca me ha dicho, oye, pues es que hice un folio electrónico o una escritura electrónica o un trámite electrónico con la firma del notario, pero se necesita la firma electrónica de las partes para que puedan actuar en el presente. Entonces, la verdad es que habría que investigar si es que esta unidad certificadora está en funcionamiento y si únicamente me serviría para firmar este tipo de documentos, ¿sale? Esto, bueno, pues pensando en esa situación para identificarlo, ¿sale? Dice, se tendrá por autorizados los protocolos electrónicos cuando en él se encuentre la firma electrónica avanzada y el sello electrónico de la autoridad. Bueno, no confundamos la famosísima FEA, la firma electrónica avanzada que te da el SAT, con esta posible firma electrónica digital, avanzada digital, para que una persona pueda hacer un trámite electrónico. Aquí yo creo y considero que deban de ser distintas para poder actuar, ¿sale? Entonces nosotros pues tenemos un sello en la cual nosotros pues tenemos ciertos datos. Por ejemplo, les muestro súper rápido, cuando yo en lo particular fui a sacar mi firma electrónica del Poder Judicial, les presento rápido aquí que me dieron esta firma, miren, está encriptado, es una llave, esta llave que corresponde a mi CURP y esta certificación, pero que tampoco se puede abrir, miren, es un dato encriptado que te solicita cuando tú vayas a ingresar pues una promoción, pues igual el notario tiene que tener estas llaves encriptadas para poderlo hacer. Y por último, para poderle nosotros enviar este escrito, pues debiésemos de poner una contraseña, ¿no? Entonces, lleva ciertos pasos, ciertos procesos en los que podemos actuar. Y quiero hacer referencia que tiene que ser algo muy similar porque es una plataforma donde se tiene que emitir todos estos trámites. Esto para atribuir esa situación, jóvenes. O básicamente a eso nos vamos a referir en cuanto a estos datos. Continuamos. Cuando hablamos de estos instrumentos, libros y apéndices que integren el protocolo, deberán ser numerados progresivamente. Recuerden, que va del 1 al 150, pero independientemente que vayan del 1 al 150, van a acuérdense numerados en cuanto a la sucesión que lleve en cuanto a protocolos. En el ejemplo de telefonía tengo el 66,785 y 86 de este protocolo. Entonces, no es que lleven del 1 al 50 y otra vez del 1 al 50 y otra vez del 1 al 50. Deban de ser progresivamente para que no se confunda el notario y el archivo de cuántos pues, protocolos ha emitido. Debe de hacer esa referencia y tener esa consecución. Solo podrán usarse al mismo tiempo hasta el número de folios que integren 10 volúmenes. Entonces, bueno, tener en cuenta esa situación
que 10 volúmenes son, pues, básicamente 1500 folios, ¿no? Por eso es que cada 5 años tienen que, pues, desechar estos protocolos ya bien encuadernaditos al archivo para, pues, no poder utilizar en su mismo momento estos folios, ¿no? Cada que te acabes un 150, vuelves a pedir otros 150. Pero bueno, ahí lo dejan en determinación del notario, que bueno, pues el notario nunca se va a jugar su chamba, jóvenes, nunca va a jugar con esa situación, nunca, porque imagínense, quitarles la notaría, ya valieron. Dice, la numeración progresiva será a partir, dice, los volúmenes estarán integrados por 150 folios, debiendo asentarse en ellos los instrumentos en el orden progresivo de los volúmenes y al llegar al último se regresará al primero. La numeración progresiva será a partir de la primera notaría, sin que se interrumpa por los cambios de notario o cuando se pase a alguno de los instrumentos. El notario solo podrá autorizar acto alguno sin que se haga constar en los folios que forman el protocolo, salvo los que deban constar en el libro de cotejos. Bueno, son situaciones diversas en los que el notario, pero siempre debe de haber progresivamente este número de folios para evitar cualquier confusión entre las notarías, ¿vale? Es un trámite, pues, administrativo, por decirlo así. Al iniciar esta formación de un libro, el notario asentará en una hoja en blanco una razón con su sello y firma. Es decir, que cada 150 folios para encuadernar ese libro de 150 folios, primero, en la primera hoja debe de asentar cuándo emitió el archivo y la secretaría estos 150 folios, porque así nos lo indicó cuando nos daba los folios, que deben de estar en el libro de protocolo. Cuando se acaben estos 50, dice que al último, en una hoja en blanco, el notario debe asentar que son 150 folios con su sello y su firma, estampar al final para indicar a qué pertenecen estos 150 folios. Y a las que en estos 150 deberán encuadernarse después de que se haya autorizado por la Secretaría. Entonces, una vez que tengamos 150, le mandamos permiso, ¿sabes qué? Ya tengo 150, déjame encuadernar. Una vez que estén autorizados todos, ahora sí, los encuadernamos. En la que se hará constar la fecha en que se inicia, el número que corresponda, la mención de que el libro se forma con las escrituras y las actas notariales autorizadas por el notario o quien legalmente lo sustituyó. Entonces, en esa hoja, última hoja, debe de estipular en qué fecha, de qué fecha a qué fecha se formaron estos 150 escrituras para que formen un libro, el número que está correspondiente de tal a cual y toda la mención de todos los 150 escrituras de que estamos haciendo referencia. Esto, pues, como un índice para saber cuáles son las escrituras que corresponden a este libro o a este legajo, para que cuando lleguen al archivo general de notarías, pues deba de hacer todo este análisis, se pasa a un programa y se dedica, bueno, pues para investigación rápida, este corresponde a tal. Ahí, y ya se ponen estos libros a resguardo del archivo en el caso de que hayan pasado pues los 5 años. En cuanto al protocolo electrónico, la autorización de su actuación debe aparecer al principio de cada libro electrónico con las mismas características del físico. Exactamente igual, junto con las firmas electrónicas avanzadas y sello electrónico de la autoridad. Es como que la única situación. Cuando con posterioridad a la iniciación de un libro haya cambiado de notario, el que lo sustituya asentará a continuación de la clausura extraordinaria o bien, después del último instrumento extendido por el notario anterior, una razón en ese sentido con su nombre y apellidos, debiendo constar con su sello y su firma autógrafa o electrónica notarial. Sí, acuérdense que hay sustituciones, ¿no?, del notario. Entonces, cuando lo sustituya un interino o un provisional, ese notario ya dejó de actuar para saber que él ya no va a poder actuar y ahora continúo yo. Entonces, si los agarró en el folio 30 o 40 de ese libro, debe de haber una anotación donde este notario que está sustituyendo reciba ese protocolo y continúe en ese orden de ideas. Igual requisito se observa cuando se inicie una asociación o cuando un notario suplente, provisional o interino, empiece o termine de actuar. Acuérdense que las notarias también pueden asociarse.
Entonces, en ese protocolo debiese de entonces anotarse quién o quién es el que está actuando. En el protocolo electrónico, la clausura extraordinaria se llevará a cabo en un folio electrónico donde se asentará la representación de la Secretaría, la fecha, el número que corresponda y la mención de que el libro se formará con las escrituras y actas notariales autorizadas por el notario o por quien legalmente lo sustituye. Si se dan cuenta, es exactamente lo mismo, nada más que en lo electrónico, pues es a través de la ofimática, ¿no? A través de un programa, pues por la indicación deba de ser en programa de Word, y obviamente cuando se termine tendrán que pasarlo a algún formato PDF para evitar algunas modificaciones. Eso creo que es definitivo, ¿no? Para resguardar la integridad de este folio electrónico. Antes de usar un folio, se pondrá el sello del notario o de los notarios asociados en su adverso, al lado izquierdo y en la parte superior. Acuérdense, ¿sale? Todo instrumento se iniciará al principio del anverso del folio, utilizándose a elección del notario los procedimientos más eficientes de su impresión, siempre que ésta resulte indeleble, legible y nítida, debiendo utilizar los folios por ambas caras. Y sí, exactamente son ambas caras, ¿no? Si abrimos uno, son ambas caras. Ambas caras. ¿Sale? Y en todos deba de llevar el sello. ¿Sale? En su anverso, en el reverso no, por lo menos. Los instrumentos, incluyendo los que contengan la razón de no pasó, fíjense, ¿qué significa esta razón de no pasó? ¿Qué pasa si nosotros vamos a iniciar una escritura, pero al final el notario no recaba la información necesaria, no recaba esa información necesaria con motivo de poder, pues, inscribir una escritura? ¿Qué pasaría? No pasa nada. Únicamente al final, hasta el último, acá, aquí, la razón es esta. Doy fe, aquí decir, no pasó. Aquí, al final. Todavía nos queda un cachito de hoja. Debemos de poner, el notario debe poner, no pasó. ¿Qué significa? Que se ocupó el folio, pero que no se recabaron los requisitos suficientes para inscribir. Entonces el notario no se hace responsable de la escritura, porque se utilizó el folio. Entonces, no es que, pues utiliza ese folio para algo más. No, eso es lo que vamos. No puede el notario, por lo menos en el Estado de México, porque la ley así lo indica, porque esa reforma precisamente de esta ley de notario, pues ahí está dispuesta, que el notario, si no utilizó un folio, es decir, que no le inscribió, no puede utilizar ese folio, porque la ley le exige que lo deba de estar encuadernando, le tiene que mandar permiso a la secretaria y al colegio para que le den esa autorización, y no 3, 4 años después, pues puede decir, mira, ahí tengo un folio que no se ha utilizado. No, ya se utilizó y no sirvió, ¿sale? Y tiene que contener esta leyenda, no pasó. Entonces se ordenarán y protegerán por el notario provisionalmente en carpetas seguras. Cuando el notario tenga su protocolo en varios volúmenes, al llegar al último folio de cualquiera de los volúmenes en uso, dejará de usar el juego completo y se inutilizarán los folios en blanco. ¿Sale? No pasó y los inutiliza. ¿Sale? Esto para evitar que si tú necesitas una escritura de hace 3, 4, 5 años y que el notario tenga la oportunidad de inscribir en un folio que precisamente no pasó, lo pueda hacer. ¿Sale? Por eso dice que se deban inutilizar. Aquí en el Estado de México no va a ser fácil que un notario se juegue su licencia de notario por inscribir un acto, ¿no? O por lo menos no tan barato, ¿no? Tengamos esa en cuenta, ¿sale? El notario encuadernará los folios físicos y ordenará los electrónicos que integren los volúmenes a su protocolo, disponiendo de un máximo de 3 meses para ello, a partir de la fecha de clausura ordinaria. Acuérdense, cada 150, utilizamos 150, tiene 30 días para mandar encuadernar. ¿Sale? Esos 30 días son
previos a la autorización de la Secretaría y del Archivo General, bueno, en este caso del colegio, para que le den la autorización y los manden cuadernar 30 días de que utilizó el último folio, el 150 de cada libro. Los libros electrónicos que conforman el protocolo electrónico deberán ser resguardados por el notario en duplicado de manera ordenada, siguiendo el procedimiento señalado en el reglamento. Bueno, ya analizaremos el reglamento para que, cuál es el procedimiento en cuanto a los libros electrónicos, ¿sale? Ya lo estaremos analizando en esa situación. Cuando un folio o solamente el anverso o sus reversos resulten inutilizados, la impresión del texto del instrumento se continuará correctamente en el folio o en el adverso o reverso siguiente utilizable según sea el caso. Eso nunca lo he visto, ¿eh? Que esté una hoja, no. Al final, cuando se haya hecho esa parte, por acá tengo mi escritura. Miren, ¿qué pasó con esta? A ver si alcanzan a ver. La escritura quedó hasta acá arriba. Y aquí hay una línea. Aquí hay una línea. Inutiliza todo este folio. Aquí está inutilizado. ¿Sale? Este folio. No se alcanza a ver muy bien, profe. No se preocupen. Yo les escaneo el protocolo o les escaneo la escritura y lo tengo. Y al final, miren, dice sin texto. A ver, por ahí. Dice ahí sin texto. Sin texto. ¿Sale? Y ya quedó inutilizado. Ya no puede escribir nadie más aquí, porque dice sin texto. Quedaron inutilizados. Y continúa ya una nueva escritura en otra hoja. O sea, no puede utilizar esa hoja que quedó pendiente. No, pues no, imagínense. No podría ser. El folio inutilizado total o parcial deberá conservarse en el sitio que le corresponda y el notario sentará al final del texto de la escritura la mención de no haber sido inutilizado el folio o el adverso o reverso correspondiente y se cruzará todo el espacio en caracteres grandes con la leyenda esta página no vale y la firma autógrafa o electrónica del notario. Entonces, ya ven, ¿sale? Tenemos ahí el ejemplo de, no dice no vale, pero dice sin texto. Y entonces, pues ahí no se ocupará para nada. Y en la hoja anterior, ya verán ustedes que es una línea, le pone una línea. Indica que después de aquí no vale nada. Acuérdense que donde estén las firmas, y específicamente la del notario, abajo de la firma del notario o de cualquiera de nosotros, todo lo que haya después de la firma, pues no tiene un valor. Todo lo que esté arriba, sí tiene valor. ¿Sale? El protocolo solo se mostrará a los interesados. Otro dato. Tú como abogado no puedes ir a la notaria y decir, oye, préstame el protocolo de tal persona. O quiero ver el libro para ver una escritura. No, no lo puedes hacer. El único que puede revisar este protocolo o este libro para revisar la escritura es el interesado. ¿Sale? Las escrituras y actas en particular solo podrán mostrarse a quienes hayan intervenido en ellas o justifiquen representar sus derechos o los herederos o legatarios, tratándose de disposiciones testamentarias después de la muerte del testador. ¿Sale? Ahí están. Son esos datos que nosotros pudiésemos requerir. Si para la redacción de un instrumento algún notario necesita dar fe de otro autorizado por distinto notario, podrá verificarlo en el protocolo respectivo de la notaría donde se encuentre o en el archivo. Sí, por ejemplo, yo notario, para poder tramitar una escritura, necesito ir a ver una escritura anterior, pero para eso necesito ir a ver el protocolo. Yo notario, sí puedo ir al archivo y decir, oye, necesito tal escritura, porque de esa escritura depende mi actuación. Entonces, sí se puede hacer. ¿Sale? El notario puede ir a revisar cualquier instrumento, cualquier escritura que esté en otra notaría en cualquier otra fecha. ¿Sale? Sí lo puede hacer. ¿Dónde? Pues para eso está el archivo, ¿no? En el caso de que esté todavía en el archivo o en la notaría, bueno, pues el notario puede expedir una copia certificada para poder actuar sobre de esa escritura anterior. Los folios donde consten esas escrituras y actas y los libros, sus apéndices e índices deberán permanecer siempre en la notaría,
excepto cuando el notario recabe firmas fuera de ellos. Lo que decía, nunca, nunca el notario va a sacar escrituras, actas o libros, apéndices e índices de la notaría. Nunca, 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 nunca. Es un delito, ¿no? Imagínense encontrarse al notario que lleva ahí sus protocolos. No, no, no. Por eso tiene designada una oficina y no podrá sacarlo, salvo que el notario vaya a recabar la firma y así como la recabó, la regrese a la notaría, ¿vale? Y de ahí nunca va a salir. La única vez que va a ver la luz va a ser el traslado de la notaría al Archivo General de Notarías. Nada más. Y hasta ahí. Si alguna autoridad competente ordena la inspección de algún instrumento, esta se efectuará en la notaría o en el archivo, ante la presencia del notario. Una autoridad puede ser, acuérdense, ¿quiénes son autoridad para la ley del notario? El gobernador, la Secretaría de Justicia, el notario, el colegio, ¿sale? Cualquier autoridad. Y si es una autoridad jurisdiccional, un juez también puede solicitar una inspección. ¿Por qué? Pues podemos decir nosotros como abogados, es que la escritura la tiene en la notaría tal, ¿no? Es un documento público, pero no la tengo porque el notario no me la presta. Entonces, van a hacer una inspección ocular para que tu juez o el secretario o el ejecutor vaya y realice esa inspección en presencia de la notaría, en presencia del notario, y regrese con la información recabada. Y ya. Por eso es que nos permite esa situación. Cada libro del protocolo tendrá su apéndice. Sí, he comentado. El protocolo es un libro o el conjunto de libros, pero por cada escritura hay así paralelamente otro soporte que va a ser el apéndice. En el apéndice se encuentran todos esos documentos con los que se le dieron validez a esa escritura. Si bien es cierto, las escrituras nada más son hojitas, ¿vale? 3, 4, 5, 10, 20 hojitas. El apéndice lleva más, o sea, en el apéndice vamos a encontrar la escritura anterior, el contrato de compraventa, las certificaciones de no adeudo, los pagos prediales, el traslado de dominio, todos los documentos que el notario se haga valer, por ejemplo, los pagos de impuestos, todo esto son documentos que el notario se hace llegar para darle validez a esa escritura. Entonces, el apéndice únicamente están las escrituras. Pero así como hay apéndices, va a haber, perdón, así como hay protocolos, va a haber apéndices. Y va a ser otro libro o otras fusiones donde se encuentren los apéndices. Porque como hice referencia hace un momento, cuando nosotros solicitemos un documento que está en el apéndice, pues aquí está, miren, si yo requiero un documento del apéndice, aquí está, documento del apéndice. ¿Sale? Simple o copia certificada. O sea, copia simple o copia certificada. ¿Qué es lo que requiero de ese apéndice? Porque ahí voy a encontrar documentos, ¿sale? Y que me puedan servir para algún trámite. Ya saben, nosotros los abogados necesitamos, a veces, o los notarios se les ocurre cualquier dato, entonces ahí se encuentran. Y tengo que ir yo al archivo para solicitar esos datos, ¿sale? Bajo esa situación es que se refiere, ¿sale? Hasta aquí, ¿alguna duda? No, ninguna, profesor. Sí, me quedó ahora sí que bien claro lo que acaba de decir. Muchas gracias. Miren, de verdad, trato de explicarles en todo su esplendor esta situación de los notarios, para que, y dirán ustedes, me vale, ¿no? Lo que haga el notario. No, es importante que lo sepamos, porque así nosotros los abogados debemos de decidir si ese trámite lo hacemos con un notario o lo hacemos ante un juez. Y si lo hacemos ante un notario, ¿cuáles son las formalidades? Y si lo hacemos ante el juez, ¿cuáles son las formalidades? Pero que nosotros para todo sepamos y conozcamos qué hace el notario, cuáles son sus funciones y como esto, ¿no? Si yo necesito un dato y que no saben dónde está, pero existe la escritura, pues vete a sacar una copia de todo el apéndice en copia certificada, porque posiblemente ahí se encuentra ese documento que tú necesitas como abogado para hacer, pues, un juicio, ¿no? Cualquiera que sea, que a lo mejor se requiere, ¿no? Ahorita, por ejemplo, requiero el último ejemplo que les voy a poner de hoy,
requiero, me habla en la mañana un abogado que está en una notaría. Yo le digo, mira, necesito inscribir un protocolo que ya existe, pero no está inscrito, pero me piden este dato. Me dice, no te preocupes, necesito que me traigas las copias certificadas de la escritura anterior. Y me dice, checa cuáles son los antecedentes y que con esos antecedentes solicitas copia certificada de la escritura y me la traes. Ah, bueno, está chido. Así lo hacemos. Entonces ya yo tengo datos, cómo hacerlo. ¿Dónde se encuentran? En el archivo, no pasa nada. Si no está en el IFREM, donde inscribiste, vete al Archivo General de Notarías. Ahí está todo. Si no tienes ningún dato, tienes que hacer una búsqueda. Y las búsquedas sí son más caras, son más tardadas, porque van a hacer toda una búsqueda de, imagínense cuántos años tenemos funcionando el Archivo General de Notarías. Imagínense. ¿Sale? Vamos a dejar aquí en esta clase, jóvenes. Discúlpenme si estuvo pesada la teoría. Lamentablemente siempre vamos a tener que analizar esta parte de la ley.